Si la charla de esta noche le tendríamos que dar un título, yo le daría el siguiente: Volviendo a la casa del Padre. Volviendo a la casa del Padre. Estos domingos pasados hemos estado estudiando, los últimos 2 domingos, Cecilia nos trajo palabra acerca de la importancia del cuerpo de Cristo, la importancia de la iglesia, la importancia de ser partes de la familia de Dios. Dios en la antigüedad eligió un pueblo, el pueblo de Israel, y a través del pueblo de Israel mostrar su gloria, mostrar su presencia y darse a conocer. En el Nuevo Testamento vemos el surgimiento de parte de Dios de la iglesia, que es el Israel espiritual, el Israel actual. Entonces, en el Antiguo Pacto, un pueblo geográficamente establecido en Medio Oriente llamado Israel. En el Nuevo Pacto, ahora hay un pueblo que no tiene fronteras, que no tiene identidad, digamos, geográfica, sino que está distribuido en la redondez de la tierra, de toda lengua, de toda nación, de toda raza. Somos la iglesia de Jesucristo. Y si ustedes miran, y vamos a hacer un poquito el ejercicio, mira quién tenés al lado. Y si es tu esposo o tu esposa, podés saltearlo y mirar al del otro costado. Pero seguí mirando y mirá las diferencias que tenemos. Aquí, edades diferentes, familias diferentes, educaciones diferentes, cultura diferente, color de tez diferente y inclusive nacionalidades diferentes. Entonces, de todo este collage, digamos, de tantas diferencias, Dios ha elegido hacer un pueblo. Qué milagro, ¿no? Qué tremendo, qué maravilloso. Y nosotros pertenecemos a ese pueblo. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo con esto? Perteneces al pueblo de Dios. Y la iglesia, el pueblo de Dios, la casa de Dios, es ese lugar donde el Señor nos puso para crecer y para a la vez no solo crecer personalmente, sino yo y vos bendecir a mi hermano o a mi hermana. Es la iglesia el lugar donde sos bendecido y bendecís. Es donde creces y también contribuís al crecimiento de quien está cerca tuyo, de quien está al lado tuyo. La iglesia es el invento de Dios, nació del corazón de Dios. Y en el Nuevo Testamento, cuando lo leemos con detenimiento, vamos a ver que el apóstol Pablo habla y dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, la cabeza Cristo, el cuerpo, la iglesia, está hablando de una interacción. Está hablando de que un cuerpo sin cabeza no puede andar muy lejos. Y una cabeza sin cuerpo, ¿a dónde va a ir? Entonces, ha sido el deseo de Dios de asociarse a la iglesia, de que la iglesia es el contexto en el cual Él se manifiesta. La iglesia es el lugar donde Dios muestra su gloria y la iglesia es la que fue encomendada, la que le fue encomendada la divulgación, la proclamación del evangelio. O sea, predicamos el evangelio que nos fue dado de parte de Dios. Esta mañana lo hicimos y lo hicimos contextualizado para los niños con una obra dirigida a ellos. Entonces, somos un pueblo. Tenemos la cabeza que es Cristo, nuestra autoridad. Y tenemos una misión: predicar el evangelio a toda criatura. Y para eso estamos. Ahora es cierto, y nos comentaba Cecilia el domingo pasado, que tenemos una corriente contemporánea que nos tiende a sacar de la iglesia. Y las últimas estadísticas que yo ya se las he contado y las vuelvo a refrescar a los que han venido hoy, en la Argentina hay 4 millones de personas declaradas evangélicas. Pero de los 4 millones, solamente 1,5 millones están en las iglesias. 2,5 millones están fuera de las iglesias. Yo les dije el otro día, hagan un ejercicio. Cuando vas a la feria, cuando vas en tu trabajo, en la facultad, de pronto
Empezá a mirar, empezá a indagar, empezá a preguntar y vas a darte cuenta que siempre hay un creyente evangélico que no se congrega. Alguien que un día estuvo pero hoy no está. Alguien que un día fue pero hoy no es. Está fuera. Está fuera de la casa del Padre. Está fuera de la casa de Dios. Y entonces, el tema de esta noche es volviendo a la casa del Padre. Quisiera invitarte a que abras tu Biblia en Lucas, capítulo 15. Y vamos a leer la famosa parábola del Hijo Pródigo. Lucas, capítulo 15, verso 11 al 24. Si no tenés Biblia, levantás una mano y te va a ser alcanzada de inmediato una Biblia para que la puedas leer. Acá, por favor, una Biblia. Bien alto la mano, así te ven, eso es. Manos en alto, así te van a alcanzar de inmediato una Biblia. Muy bien. ¿Alguien más necesita? No. Lucas capítulo 15. Y ayudamos a buscar entonces el pasaje en la Biblia. Dice así, versículo 11 en adelante. Dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Presta atención a esta frase. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también el anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Dios bendiga esta palabra. Yo quisiera compartir con ustedes de este relato cuatro verdades. Hay muchas más, pero yo solamente hoy quisiera seleccionar 4. Las parábolas eran historias que Jesús contaba. No eran historias verdaderas, no eran historias que necesariamente reflejaban una historia verídica, sino eran cuentos que él les contaba a la gente para que la gente pudiera entender el mensaje profundo de una verdad espiritual. Muchas veces se comenzaba y decía, porque el reino de los cielos es semejante a... Y ahí empezaba el cuento. Y la gente oía un cuento que hablaba de las cosas cotidianas que ellos vivían,
porque oían cuentos acerca de una oveja que se había perdido, de una moneda que se había perdido, una ama de casa la perdió. Escuchaban cuentos de pronto que tenían que ver con odres que eran recipientes donde se colocaba el vino. En fin, diversas historias, diversos cuentos que Jesús contaba para que la gente pudiera entender el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de una verdad espiritual revelada a través de Jesús. Y este cuento no es verídico, es una historia que Jesús cuenta y habla de un hombre que tenía 2 hijos. Y un hijo que, el menor, de pronto le pide hablar al padre, pide conversar, le dice: papá, dame la porción, la parte de la herencia que me corresponde. Es notable que el padre no cuestiona, no discute, no vemos que lo confronte al hijo. Es más, el pedido del hijo era injusto. ¿Por qué? Porque está pidiendo un adelanto de herencia, y la herencia, aún en el día de hoy, el otro día estaba consultando un poquito mientras estudiaba esto, y aquí en Argentina, salvo que el padre quiera darla, salvo que el padre la quiera adelantar, quien sería el depositario del bien, ningún hijo puede exigir al padre que le adelante la herencia. Si el padre no quiere, no va. Y lo que estaba pidiendo este chico, este joven, era un adelanto de herencia, y no le preguntó al padre qué opinaba, qué sentía, qué le parecía. Él exigió el adelanto de herencia y el padre se lo dio. Se lo otorgó. Y dice que se fue lejos. Con ese dinero, con ese capital, con ese patrimonio, se fue lejos. Y dice que vivió desenfrenadamente, vivió alocadamente, vivió la vida, como hoy escuchamos. Se fue a vivir la vida a una tierra lejana. Habrá pensado seguramente: no quiero que mi viejo me moleste más, no quiero que él me controle más, yo quiero vivir la vida a mi manera y nadie tiene que opinar sobre mi vida. Seguramente ese habrá sido el sentir, el argumento de este hijo joven. Y claro, malgastó sus bienes y se quedó sin nada. Y en un momento entonces se vio obligado a tener que trabajar porque ya no tenía más dinero. Y buscó, seguramente que mientras que tuvo dinero tuvo amigos, y mientras que tuvo amigos todos tomaban, todos comían de lo que él tenía. Cuando el dinero faltó, se fueron los amigos. ¿Te ha pasado esto alguna vez? A veces hay historias antiguas, pero las historias siempre revelan cosas también reales de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuántos estuvieron al lado tuyo? ¿Cuántos están hoy? Cuando los necesitaste, ¿dónde estuvieron? Lo cierto es que este chico quedó solo. Quedó sin dinero. Y buscó trabajo, y resulta que encontró uno solo. Y yo quiero que entiendas cuando dice de que le ofrecieron ir a criar cerdos, porque era el trabajo más deshonroso para un judío. Porque el cerdo es un animal inmundo. Y no hay nada más vergonzoso para un judío que lo manden a criar cerdos. Era el peor trabajo que le podían dar. Estaba tan muerto de hambre que pedía poder comer la comida de los chanchos, de los cerdos, y ni siquiera se la daban. Así era de lamentable su situación. Así era de desesperante su realidad. Y cuando tocó fondo, porque lo interesante es que ahí hubo, él toca fondo en esa escalera de descenso en el que vino. Cuando tocó fondo, entonces reflexionó y dijo: ¿pero qué estoy haciendo? Si en la estancia de papá hasta los jornaleros tienen pan de sobra y yo acá me estoy muriendo de hambre. Dicho de alguna manera, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?
Y entonces, yo digo que aquí comienza un cambio en la historia de este joven que Jesús relata, porque dice, me levantaré y voy a ir a mi papá y le voy a decir, papá, perdóname, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, haceme un jornalero, haceme un empleado. Y entonces se levanta y va. Y por el mismo camino que vino, por ese mismo camino volvió. Pero aquí entra en escena un poco el papá, que es a quien yo quiero hoy mirar y que miremos juntos. Dice que el papá lo vio de lejos, volver nadie ve de lejos a alguien si no lo está esperando. Nadie mira de lejos por el camino que un día su hijo rebelde se fue, pero todas las mañanas ese papá seguramente miraría por el camino por el que un día se fue y miraría a lo lejos y trataría de achicar sus ojos como para decir, cuando uno quiere ver más lejos y se pone la mano aquí arriba para evitar el sol porque quería ver si por una de esas cosas volvía su hijo. Y un día volvió. Y un día vino. Y no esperó el padre, porque en ese momento podríamos ver, el padre, viene el desobediente, ahora me va a escuchar porque tengo tantas cosas para decir. No, el padre salió y fue por el camino que venía el hijo a buscarlo. Y lo encontró y lo abrazó. Y allí el hijo trató de, ¿vieron el argumento armado? ¿No es cierto? Trató de decir, papá, he pecado. Yo creo que el padre mucho no escuchó. Lo que dijo el hijo mucho no escuchó. Porque más importante que las palabras del hijo era la actitud del corazón de ese padre. Más importante que lo que él decía era lo que el padre sentía. Y ese hijo seguía siendo hijo. Y ese hijo seguía siendo amado, esperado, deseado por ese padre. Y entonces llama a los siervos y dice, y perdónenme, denme la libertad literaria de hacer algún agregado, pero habrá dicho, hijo, estás hecho una porquería. ¿Tenés un olor a chancho encima? Muchachos, traigan un vestido nuevo, vamos a cambiarlo. Traigan el mejor vestido, traigan la mejor túnica, póngansela. Y luego lo habrá mirado y lo vio descalzo. Se había ido con sandalias, volvió descalzo. Hasta las sandalias perdió en su historia, en su ida. Che, traigan un par de sandalias, pónganle un par de sandalias nuevas, por favor. Y siguió mirando y claro, los hijos tienen anillo de sello que habla de la autoridad de herencia que tienen en el lugar. Y ese anillo había desaparecido porque seguramente había sido empeñado para tratar de comer. Y devolverle el anillo al hijo era devolverle el mismo lugar que antes tenía de ser hijo propietario, copropietario, junto con el padre y junto con su hermano. Le devolvió la dignidad que había perdido, le devolvió la posición que había perdido. Traigan un anillo, pónganle el anillo. Y dijo algo más, y maten el ternero gordo, porque mi hijo estaba perdido, pero hoy ha vuelto y vamos a hacer una gran fiesta, vamos a celebrar la vuelta de mi hijo. ¿Qué nos enseña esta parábola? En realidad muchas cosas. Y si ustedes quieren en su casa, yo les animo a que ustedes hagan un ejercicio. Miren al hijo. Miren la actitud del hijo y comparate vos con él. Es un trabajo que te puede traer mucho fruto, mucha bendición si mirás qué es lo que el hijo hizo. Pero yo les dije que no quería mirar al hijo, sino que lo que quiero hoy es mirar al padre y ver del padre 4 cosas. Primera, versículo 12. El versículo 12 cuando nos habla y nos dice, el menor de ellos le dijo a su padre, dame la herencia que me toca.
dice que el padre repartió sus bienes entre los dos. O sea, accedió al pedido injusto, accedió al pedido impertinente, accedió a la insolencia del hijo menor. No discutió, no puso los galardones de padre sobre la mesa, sino que le entregó lo que él le estaba pidiendo. El reclamo era injusto. El hijo estaba pidiendo algo que no correspondía para ese momento, que era adelanto de herencia, que solo debía ser recibido a la muerte del padre. El padre no lo niega. Acompáñeme si quiere, y si no lo vamos a ver aquí en la pantalla, lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, 19. Dios está hablando con el pueblo de Israel y le dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tu descendencia. ¿Qué es lo que Dios le dice a Israel? Israel, tenés dos caminos. Los que estuvimos esta mañana, allí en el teatro. Israel, hay una puerta. Y tenés que decidir. Y tenés que decidir si entras por ella o nunca vas a entrar. Israel, hay dos caminos. Y vos podés decidir por cualquiera de los dos. Pero el final de ellos es completamente opuesto. Los resultados son completamente diferentes. Lo que la Biblia nos enseña. Que Dios respeta tu decisión. Que Dios respeta tu decisión. Mi decisión. No nos creó Dios como autómata, no nos creó Dios como seres que obedecemos ciegamente sin pensar y sin decidir por nuestra propia voluntad. Al contrario, nos dio el libre albedrío, la libre elección, la capacidad de decidir por nosotros mismos. Acompáñame a Mateo, capítulo 23. Versículo 37. Ahora es Jesús que está sentado y mirando a Jerusalén, la ciudad central de Israel, la ciudad de Dios, la capital del reino donde estaba el templo, Jerusalén. Y mira lo que Jesús dice mirando y llorando a favor de Jerusalén, mirando su realidad espiritual, mirando su realidad moral. Y dice estas palabras, allí en el versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matás a los profetas y apedreás a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? La elección, la decisión. No quisiste. Yo veo un Dios respetuoso. Yo veo un Dios que respeta tu decisión a rajatabla. Y yo puedo terminar con esta característica de Dios diciendo: Dios respeta tu decisión aún sabiendo que te equivocas. Dios respeta tu decisión aún sabiendo que te equivocas. Porque así te ha pasado hasta hoy. Dios te respetó. Dios te dejó. Dios te permitió decidir. Dios te permitió hacer. Dios te permitió ir. Dios
respeta tu decisión, aún sabiendo que te equivocas. Segunda característica del Padre, versículo 13. Dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. No solamente el padre respeta la decisión equivocada de su hijo, sino que también el padre respeta la distancia que el hijo decidió poner. Respetó su decisión y respetó la distancia. Dice que se fue lejos y dice que vivió desenfrenadamente y malgastó todo lo que tenía. Y este chico, este joven, si pudiéramos hacer una síntesis, perdió allí en la tierra lejana y por su mala decisión perdió sus valores morales. Es lo que dice el versículo 13. Vivió desenfrenadamente. Lo que antes no hacía, ahora lo hace. Lo que no hacía en la casa del Padre, ahora lo hace. Cayó. Cayó feo, cayó a fondo, cayó lejos. Renunció a su educación, renunció a los principios, renunció a lo que el Padre le dijo que era vivir la vida correctamente. Decidió vivir mal. Esto es lo que nos enseña esta palabra. Acompáñame a Mateo, porque quiero ver rápidamente algo del Hijo. Es lo poco que voy a hablar del Hijo hoy. Mateo 12:45 dice así. Está hablando de una actitud espiritual, de una consecuencia espiritual cuando alguien se aleja y cuando alguien decide vivir a su manera, lejos de lo que Dios dice. Y dice esta palabra, Jesús dice esta palabra, Mateo capítulo 12, versículo 45, dice, luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Hay consecuencias, queridos. Hay consecuencias cuando me voy de la casa de papá. Hay consecuencias cuando me alejo del corazón de papá. Hay consecuencias cuando decido vivir la vida como a mí se me da la gana. Hay consecuencias cuando hago lo que yo quiero. Y dice esta palabra, algo que nos enseña en el terreno, en el mundo espiritual, que tengo que conocer, porque ¿sabés lo que ignoramos? Ignoramos la otra cara de la moneda cuando yo tomo una decisión, que toda decisión tiene consecuencias. Toda decisión tiene consecuencias. Y las consecuencias espirituales son las que no queremos ver. Dice que la persona que se aleja, la persona que se vuelve indiferente, la persona que se aleja del corazón del Padre, del corazón de Dios, tiene la habilidad de traer a 7 demonios peores de los que antes tenía de conocer a Jesucristo. Si antes tenía 1, cuando se va vuelven 7, porque encontraron la casa barrida, la casa ordenada, la casa en regla. Y entonces los 7 demonios son peores que la condición antecedente a conocer a Jesucristo. Mi querido hermano, si me decís, pastor, es peor conocer y volverse atrás que ser inconverso, te digo 1000 veces que sí. Te digo 1000 veces que sí. Esta palabra te lo testimonia. 7 peores que el anterior vienen. Por eso hay muchos cristianos hoy día con una vida hecha pedazos. Por eso hay cristianos en estos días teniendo un acta o habiendo firmado un acta a favor de Satanás todas las veces que te vas de la protección y de la paternidad de Dios, entras bajo la paternidad del príncipe de este mundo. No hay territorio neutro. O estás aquí o estás aquí. O estás con el Señor o estás con los demonios. Esto es lo que enseña esta palabra. Y usted dice, pastor, qué duro que es esto que me está diciendo. Pero yo prefiero que te enojes conmigo, pero que reflexiones. Toda vez que te alejas de Dios, estás firmando una escritura a favor del diablo.
la escritura de tu vida se endosa a favor de Satanás. Volvés a colocarle la vida a expensas de demonios peores que los anteriores, que antes de conocer a Jesús. Por eso qué importante es entender esta palabra. Aquel joven perdió los valores morales. Aquel joven vivió desenfrenadamente. Aquel joven descendió. Y su estado era lastimoso. ¿Conocés personas así hoy? ¿Conocés cristianos que un día estuvieron y hoy mirás sus vidas están hechas pedazos? Así todos siguen tosudamente andando y caminando camino a esa destrucción, a esa autodestrucción. Este joven no solo perdió los valores morales, dice que perdió las bendiciones de la casa del Padre. El otro día hablaba con una persona que no se congrega. Se congregaba antes y no se congrega. Me dice, pero pastor, quédese tranquilo, yo ando bárbaro. Le digo, la Biblia me dice que no andás bárbaro. Yo puedo escucharte, pero no es lo que la Biblia dice, porque estar lejos del Padre no es estar bien. Nunca se está bien lejos del Padre. Nunca. Puedo autoconvencerme, puedo a los demás ponerles una sonrisa y decir, me siento bárbaro, estoy maravilloso. Estar lejos del Padre es el peor lugar. Es la peor circunstancia. Lo más notable es que muchos de nosotros hemos estado años fuera del Padre y no nos dábamos cuenta. Creíamos que hacíamos las cosas bien y sin embargo cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que nuestro estado era un estado de desesperación, era un estado crítico, era un estado de perdición. Corríamos peligro. Lejos del Padre no estamos bien. Y este joven, la tercera cosa que perdió su propia dignidad porque, ¿se acuerdan? Fue a cuidar los chanchos. Cuando uno se aleja del Padre hace cosas que jamás hizo en su vida. Toma las decisiones morales que jamás hubiera pensado hacer. Vive sexualmente las peores experiencias de su vida. Se pierde la dignidad. Se pierde la dignidad. Acompáñame a Jueces, el libro de Jueces, capítulo 16. Esta es la tremenda, la dolorosa historia de Sansón. Aquel fortachón, paladín de Dios, que había humillado a los filisteos vez tras vez con su fuerza y había matado a miles de ellos en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Sansón. Pero Sansón tenía una debilidad, que eran las mujeres. Y la peor debilidad no era que eran las mujeres, porque de alguna manera para un hombre eso es el deseo natural, sino que eran las mujeres que no eran judías, o sea, filisteas. Las mujeres del mundo, diríamos hoy. Jóvenes, cuidado donde pones los ojos. Cuidado donde pones los ojos. Busca una chica que ame a Dios. Busca un chico que ame a Dios. Y antes de ponerte de novio o de novia, lo que tenés que hacer es asegurarte que tenga una vida cristiana, real y verdadera, genuina y no de mentira. Y no de mentira. Te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, pero además vas a encontrar el hombre o la mujer que Dios tiene preparado para tu vida. Que Dios tiene en el corazón, porque lo que Dios tiene preparado es lo mejor. Porque Dios te ama. Porque Dios te ama. No vayas a buscar afuera las mujeres filisteas. Y así pasó con Sansón. Y Sansón, ustedes conocen la historia porque habrán visto la película. No necesito contarles que el secreto de su fortaleza era el pelo. Y esta mujer filistea, que tenía todas las artimañas para entonces sacarle de mentira a verdad, insistió tanto que él le revela
lo que no debía haber revelado nunca, que Dios no le permitía que se lo revelara a nadie. Y le dice, mi fortaleza está en mi cabello, el día que me corten el cabello yo pierdo la fuerza. ¿Qué hizo la mujer? Fue a buscar los generales filisteos y les dije, esta es la razón, o este es el punto de Aquiles, el talón débil. Córtenle el pelo, y se acabó la fuerza de Sansón. Y efectivamente hicieron eso. Y lo encadenaron, y lo metieron en la cárcel, y lo humillaron, y se rieron de él. Y estos enemigos decían, este que mataba a tantos de nuestros miles, miren lo que es ahora, miren la piltrafa que es. Y yo quiero leer el pasaje porque no quiero añadirle una palabra más. Capítulo 16, quiero que lo leas. Yo te invito a que leas esta palabra porque es casi el final infeliz, el final indeseado, el peor final. Y dice en el versículo 23 al 25, dice, los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, el paladín de Dios. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios. Mi querido hermano, mi querido amigo, cuando vos fracasás, el diablo hace fiesta. Cuando vos no haces lo que Dios dice, el diablo festeja, se ríe, se goza. Y en el infierno se hace una gran fiesta por el fracaso de los hijos y las hijas de Dios. Y mira cómo termina esto. Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. El versículo 25, subrayalo en tu Biblia. Cuando yo estaba muy alegre, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él le sirvió de diversión. En Reina Valera dice, fue un juguete para los filisteos. ¿Cuántos hijos pródigos hoy son juguetes de Satanás? ¿Cuántos hijos e hijas de Dios se han puesto su vida en las manos del que nunca la tendrían que haber puesta, del que paga mal, del que cuando le das lugar solamente vino a robar, a matar y a destruir? Satanás no tiene código, Satanás no tiene honor, Satanás no tiene palabra. Y muchas veces coqueteamos con las cosas del diablo sin entender el alcance que esto puede llegar a traernos a la vida. Este segundo punto yo diría que Dios respeta tus malas decisiones, pero no te acompaña por ese camino. El hijo se fue solo, el padre no fue con él. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hoy? ¿Estás lejos? ¿Te fuiste lejos? ¿Te estás dando cuenta que estás siendo un juguete en las manos de Satanás? ¿Que has perdido dignidad? ¿Que has perdido bendiciones? ¿Que has perdido tus valores? Tercer punto acerca del Padre, versículo 20, allí de Lucas 15. Dice que el Padre miraba de lejos. Acuérdense cuando íbamos leyendo que yo les dije, por favor, presten atención a esta frase. El Padre miraba de lejos. Porque cuando de lejos lo vio venir, salió a su encuentro. Lo fue a buscar. Lo fue a buscar. Ese padre esperaba a su hijo verlo regresar. El hecho de que cuando aún estaba lejos y lo vio, indica que lo esperaba volver. Lo esperaba ver volver.
El anhelo de ese padre era el regreso de su hijo a casa. No sabemos cuánto tiempo pasó. No sabemos si fueron meses o años que el hijo estuvo lejos del padre. Pero un día sus ojos lo vieron volver. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y el domingo pasado, acá en el altar de Dios pasó algo sobrenatural. Porque invitamos a todos aquellos que tenían un pariente, un conocido, un hijo, una hija, un padre, una madre lejos de Dios, y traerlo, cada uno venía trayendo un nombre, trayendo en el corazón a esa persona. Y yo sé que hubo personas, hubo padres que vinieron a orar, madres que vinieron a orar. ¿Y saben cuánto tardó? En algunos va probablemente a tardar más. Pero algunos ya empezaron a ver el resultado de esa oración. Porque empezaron a ver que sus hijos apartados, de alguna manera empieza a haber una conexión, empieza a haber algo está ocurriendo. Y yo todavía no estoy autorizado a hablarles, pero hubo un milagro que ya empezó a ocurrir. Hubo algo sobrenatural que ya empezó a pasar en uno de estos que no estaba en la casa del Padre. Y no solo uno, sino que fueron 2 y 3. Mi querido hermano, cuando el pueblo de Dios clama, el mundo espiritual se conmueve. Cuando el pueblo de Dios clama, entonces lo que no es posible empieza a ser posible, porque para Dios nada es imposible. Y está empezando a producirse el regreso. Y la palabra que Dios nos dio junto a mi esposa allí en Córdoba, volverán de a miles, de a miles. Y no solo de esta iglesia, sino de tantas iglesias que hoy están sus hijos fuera. El martes un matrimonio estaba en nuestra iglesia, aquí, Colombres. Tengo la libertad de decirlo porque si estuviera no lo diría. Y ustedes todavía no les conocen. David y su compañera, 4 años lejos de Dios. 4. Y ya va el tercer martes que viene. Y busca. Pastor, estamos volviendo, me decía. Y a mí se me rompió el corazón. Estamos volviendo. Estamos volviendo a la casa del Padre, que era de donde nunca nos tendríamos que haber ido. No son de esta iglesia. Pero Dios ha puesto carga en esta iglesia como casa de restauración, como ciudad de refugio, para que aquellos que están fuera vengan, aquellos que están heridos se restauren, aquellos que están ofendidos puedan ser librados, para que los hijos vuelvan del norte, del sur, del este y del oeste. Iglesia, encuentro con Dios. Dios nos llama a tener el corazón del Padre, a sentir como el Padre. Muchos nos hemos equivocado, pero una cosa estamos seguros de lo que hoy Dios quiere. Dios nos llama, te llama y me llama para restaurar, para levantar. Otro matrimonio, por razones de trabajo no se podían congregar. Y al no poderse congregar, ellos mismos se dieron cuenta que se estaban debilitando, que se estaban muriendo. Y bien me dijeron, pastor, nosotros podemos congregarnos en el horario de la tarde cuando ustedes tienen la reunión, porque de mañana trabajamos. Y por esta razón no nos congregábamos hace meses. Les digo, queridos, vayan a su iglesia, hablen con su pastor, cuéntenle y díganle de esta decisión que ustedes quieren tomar. Bendigan a su pastor, bendigan a su iglesia.
Pero por favor no dejen de congregarse. No dejen de estar en la casa del Padre. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Entiende cómo es el corazón de papá? Él no quiere que usted se pierda. No te quiere ver perdido, no te quiere ver perdida. No te quiere ver más lejos, viviendo de un modo que no te edifica, que no te conviene, que no te hace bien. Él te está esperando. Hace años que te está esperando. Hace siglos que te está esperando. Y desde la eternidad te seguirá esperando, porque Dios no está atrapado en el tiempo ni contenido en los años y en los siglos. Desde siempre y hasta siempre Dios te va a esperar. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Si yo tendría que sintetizar este tercer punto, diría: Dios siempre espera que vuelvas a casa. Yo sospecho que en esta noche algo tremendo va a ocurrir. Hay fortalezas que se van a caer otra vez más. Hay corazones que se van a romper delante de la presencia de Dios. Hay situaciones que a lo mejor nos han sacado, nos han desviado, nos han apartado, pero lo importante no es lo que pasó, sino lo que hoy va a pasar. Dios no se concentra en tu pasado. Dios no te pregunta qué pasó, Dios te dice qué vas a hacer. ¿Por qué juega en el presente? Él juega en el presente. Dios siempre espera que vuelvas a casa. Y por último, versículo 22 al 24, eran todas las cosas que cuando el hijo llegó a casa, el padre le devolvió. Y le devolvió una vestidura limpia, y le devolvió sandalias para sus pies descalzos, y le puso el anillo de sello en su mano, y encima declaró celebración y fiesta. Y yo digo que Dios restituye lo que perdiste lejos de Él. Dios restituye lo que se te quedó en el camino. Lo que perdiste en la tierra lejana. Lo que se te fue. Lo que hoy ya no tenés. Dios te lo restituye. ¿Lo merecía? No. Porque Dios nunca te da lo que vos merecés ni lo que yo merezco. Dios siempre te da lo que vos necesitas. Vos necesitas perdón, como yo. Vos necesitas ser perdonado, perdonada como yo. Nunca te va a dar lo que mereces. Te va a dar lo que necesitas. En esta noche lo que necesitas está en este lugar. Porque la presencia del Dios viviente y verdadero está en este lugar. Porque es Dios quien te llama, es Dios quien te dice: vení. Vení. Volvé. ¿Cuánto hace que estás sentado en una silla en esta iglesia? Y a veces pensás o recordás lo que antes hacías cuando estabas bien. Pero ahora decidiste sentarte, ser espectador, escuchar. Y en parte está bien. Pero falta algo más. Dios te llamó para restituirte. Dios te llamó para devolverte. Dios te llama porque quiere
que seas mejor que lo que eras antes. En el corazón de Dios no piensa que seas igual. Él quiere que seas mejor. Que lo que hayas pasado te sirva como aprendizaje, como algo que puedas encontrar propósito, pero por sobre todo que hoy puedas decir: Señor, yo vengo a ti. ¿A qué distancia te pusiste de Dios? ¿A qué distancia decidiste caminar? Un día Pedro dice que cuando Jesús fue aprehendido, fue detenido, dice que Pedro le seguía de lejos. Él decidió la distancia. ¿Y vos a qué distancia decidiste andar? ¿A qué distancia decidiste caminar? El Señor te invita a que vayas cerca, a que vengas cerca otra vez y a que vuelvas a la casa del Padre. Vuelvas a la casa del Padre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y digo cerrar los ojos porque es tan importante que no te distraigas, tan importante que tu pensamiento no se te escape ahora. El diablo es un especialista en distraerte. El diablo tiene una capacidad asombrosa para quitarte de la bendición. Por eso te invito a cerrar los ojos.